Bueno, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes. Soy Ángel Panero, soy miembro del Ateneo y agradezco mucho la confianza para hacer la presentación de Carlos García, que es un investigador, es un profesor, un catedrático de la Universidad de Sevilla, es básicamente un observador de la ciudad y, por tanto, un investigador metódico con resultados más que evidente por su labor como creador de libros, ¿no?, de publicaciones muy interesantes todas y que están en la agenda, digamos, de los estudios contemporáneos sobre la ciudad, ¿no? Bueno, él, como he dicho, es un hombre de la academia y a mí me han pedido que haga la intervención, como he dicho, por ser del Ateneo, no soy de la academia, entonces voy a hacer una intervención, lo mejor que puedo hacerla es lo más popular posible, ¿no? Y en ese sentido, pues en base a mi experiencia también y a mi reflexión quizás un poco desordenada, pues sí que me gustaría decir que en relación con los temas de la ciudad estamos viviendo en este siglo XXI ya arrancado, ¿no?, unos momentos que me parecen muy atractivos, ¿no?, muy interesantes, como demuestra el hecho de que esté la sala llena y como tantos otros indicios que tenemos por la importancia que tienen tantas y tantas cosas que se resuelven y que se abordan en el marco de las ciudades, ¿no? Estamos ahora comprometidos, por decirlo de alguna manera, en el orden mundial, ¿no?, con el desafío de los objetivos del 2030, que como saben son 17 objetivos, y realmente hay uno, que es el 11, que está dedicado expresamente a las ciudades, ¿no? Y se da la circunstancia de que luego cuando uno mira todos los objetivos, los 17 objetivos, pues prácticamente todos dependen o están muy estrictamente vinculados con la gestión urbana, ¿no? La lucha contra el desempleo, la vivienda, la educación, la justicia, la innovación, la tecnología, todo esto está y es causa y forma de esa cuestión máxima de cultura que es el hecho urbano y que es la ciudad, ¿no? Nosotros hemos vivido, y en este sentido pues yo soy realmente, lo tengo que decir antes de que se note por mis palabras, yo soy un urbanista desengañado, ¿no? O sea, yo tengo por mi propia experiencia, ¿no?, más que, como digo, por los estudios que yo haya podido hacer específicamente, ¿no? Y yo soy desengañado porque creo que la historia del siglo XX en relación con la ciudad, que es los temas de la ciudad son relativamente modernos, ¿no? Se han producido en los aspectos que yo conozco con mayor intensidad, que son los vinculados al conflicto entre la ciudad heredada preindustrial y la ciudad moderna, ¿no?, la ciudad que es un conflicto que realmente se produce por ensanchamiento, ¿no?, por ampliación, por el crecimiento desmesurado de las ciudades que se produce en el siglo XX, con algunas interrupciones cuando se produjeron las tragedias, las grandes catástrofes humanas de las guerras, ¿no?, de las grandes guerras, al menos en Europa, ¿no? Entonces, pero quiero decir que al final la cuestión de la ciudad es muy reciente y ha costado mucho que estemos todos de acuerdo en que, incluso independientemente de la ciudad histórica, ¿no?, que eso sería algo difícil de explicar aquí en una ciudad como Santiago y que nos llevaría tiempo, ¿no? Pero independientemente incluso de la ciudad, ha costado mucho que admitamos que la ciudad es un fenómeno humano por excelencia cultural de la máxima trascendencia, ¿no? Y eso, que ha sido muy tardío, porque yo creo que prácticamente no se ha empezado a entender así hasta finales del siglo XX, muy al finales, ¿no? Carlos seguramente lo podría precisar con mayor claridad, ¿no? Pero a mí me parece que eso ha sido siempre muy tardío y además se ha producido en un contexto conceptualmente muy difícil, ¿no? Porque hemos tenido siempre la presión de la ciudad histórica como tal y a veces nos hemos centrado demasiado en la cuestión de la conservación de la ciudad histórica, olvidando otros aspectos fundamentales de las ciudades contemporáneas, como son las periferias, como son los grandes vacíos urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues creo que quizás ha generado un poco de ruido en torno a una cuestión que para mí me parece que implacablemente se está imponiendo, ¿no? Y ahora con el siglo XXI, que ligeramente avanzado ya,
casi a punto de culminar el primer cuarto, pues a mí me parece, y es... Puede que los urbanistas que están en la sala puedan encontrar que esto es un poco radical, pero a mí me parece que ese faro que nos manejábamos o que nos impusieron, ¿no?, los urbanistas en el urbanismo tradicional del siglo XX, de la cuestión del reparto de cargas y beneficios, ¿no?, como garantía de que la ciudad iba a ser justa y gracias a eso íbamos a poder construir mejores ciudades, pues a mí me parece que eso ha fracasado estrepitosamente. A mí me parece además, y lo digo así, que por suerte eso no va a volver, es decir, que el camino en el que estamos es en un camino distinto, en el que ya, digamos, la justicia en la sociedad o la justicia en la ciudad no depende del reparto de cargas y beneficios, que a mí me parece, por otro lado, que estimulaba mucho la imaginación, digamos, de los desarrolladores urbanísticos, y era fácil de cuadrar las cuentas, por decirlo de alguna manera. Y ahora estamos ya, a mí me parece que por suerte, en un camino irreversible en el que están empezando a entrar otras cuestiones que son absolutamente determinantes, ¿no?, como es la lucha contra el cambio climático, que también vamos a tener que hacer en las ciudades, como es la lucha o la mejora de las condiciones, o la vinculación del urbanismo con la sanidad, la vinculación del urbanismo con el medio ambiente, la combinación del urbanismo incluso con la producción agrícola, ¿no? Hoy en día algo tan evidente que estuvo relegado fuera del ideario urbanístico, pues hoy en día estamos de repente volviendo a ver huertas, como es lógico, ¿no?, pues en el centro de las ciudades, ¿no? Incluso podemos imaginar que la gestión agrícola puede acabar siendo un vector de desarrollo del urbanismo contemporáneo, ¿no?, algo que me parece bastante más lógico que lo que estaba pasando antes, o que la reintroducción de los talleres en los centros de las ciudades vuelve a tener sentido, más allá de las tesis de zonificación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto está vinculando claramente el urbanismo con otra forma de hacer urbanismo, en el que hay un componente esencial que es el de los propios ciudadanos, es el de todos nosotros, ¿no? Y este es un poco el sentido que quería dar yo a esta introducción sobre lo que nos va a decir el profesor, en el que realmente nosotros somos pacientes del urbanismo y tenemos además derechos para exigir que la cuestión del urbanismo no se limite a un mero reparto de cargas y beneficios, sino que trascienda y vaya un poco más allá para introducir todos estos factores de los que en realidad depende en gran medida la calidad de vida nuestra y sobre todo de nuestros hijos, ¿no?, a medio plazo, incluso casi me atrevería a decir que de forma inminente, ¿no? Entonces, esta es una introducción que es obligadamente popular, pero creo que nos pone en contexto para hablar. Nosotros tenemos además en Santiago, como Carlos sabe bien, el planeamiento en Santiago, el plan general de la ciudad, que es muy antiguo, porque realmente, aunque haya tenido modificaciones, su espíritu es del año 90, ¿no?, de 1990, en ese momento que digo de grandes crisis. En ese sentido es un planeamiento que yo creo que se puede considerar pionero, porque tiene una gran reserva de grandes espacios, de grandes oportunidades, de grandes vacíos urbanos, que lejos de contemplarse como espacios para el desarrollo, pues deben de ser contemplados como oportunidades para la construcción de una ciudad más justa, más sana, más solidaria también, más vinculada a la sanidad, más vinculada al bienestar de las personas, a la gestión del agua, a la gestión de la emergencia climática, ¿no? Y nada más, simplemente agradecer de nuevo esto y darle la palabra a Carlos, que yo soy además un gran seguidor de su pensamiento y de sus investigaciones, porque tiene algo que a mí desgraciadamente me ha faltado siempre, que es el método y el orden para preparar las cosas. Y él, ya van a ver ustedes que es un hombre que a mí me maravilla por la cantidad de datos y lo bien situados que los tiene en esa biblioteca que tenemos todos aquí dentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias a Francisco y al Ateneo Santiago por invitarme a venir. Sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, a ver, yo le quería hablar de este tema, del tema del decrecimiento urbano, con este título que pretende ser sugerente, Less is enough. Para los que no estáis muy duchos en inglés, significa con poco ya está bien, con poco basta, ¿no? Ahora me entenderéis por qué lo uso. Y esa pregunta, lo digo porque esto forma parte de un
proyecto de investigación mío que empecé hace unos años y todavía tengo la pregunta en la cabeza. Casi está bien que se compartan dudas muchas veces más que certezas, ¿no? Mirad, vamos a empezar con estas dos imágenes y si yo os pregunto, os tuteo, ¿vale? ¿Veis? Es el mismo lugar, y aquí está sin construir y allí está construido. Si yo os preguntara cuál es antes, cuál es después, pues ¿qué pensaréis? Está claro. ¿Cuál es antes? ¿Esta es antes, aquel es después? Claro. Esto es antes, aquello es después. Esto es un proceso de decrecimiento. Esto es un poblado turístico que el gobierno catalán decidió demoler. Se demolieron 450 viviendas y hubo que reconstruir el paisaje. Nosotros los arquitectos estamos muy acostumbrados a restaurar edificios, que muchas veces lo que tenemos que hacer es quitarles añadidos que son posteriores, que han desvirtuado el estilo o el origen, acabar la cubierta que está cayéndose, etcétera, etcétera. O sea, estamos muy acostumbrados a reconstruir edificios. Aquí se hizo un proceso de reconstrucción del paisaje. Hubo que reconstruir la topografía, o sea, se tiraron las casas, hubo que reconstruir la topografía a partir de imágenes, fotografías de cómo era el lugar antes, hubo que reconstruir los sistemas de drenaje, los pequeños arroyos que había allí, hubo que traer la vegetación original y hubo que intentar atraer a los animales que había ahí antes de la construcción de aquel, es un resort turístico no me acuerdo, una empresa francesa, un resort mediterráneo, exactamente. Comienzo con esto porque es lo que nos da la puerta a la primera. Yo en esta charla quería usar con ustedes tres palabras clave. Y la primera es esta, y esa es la entradilla, ¿no? Es de crecimiento. A ver, nuestras generaciones, por lo menos las que nacieron en los años 50, 60, yo diría incluso en los 70, como culturalmente se nos ha metido en la cabeza que crecer es algo implícitamente positivo. Es decir, no había... Crecer es positivo, es decir, que la economía crezca supone bienestar, que las ciudades crezcan es signo de progreso, es una ciudad que progresa, es una ciudad que está creciendo, ¿no? Y nacimos con esta idea, o sea, era una palabra que no se cuestionaba, crecer es algo positivo de por sí, ¿no? El primer toque de atención que se da en esto, y no es total, es con este informe. Esto es un informe que encarga la ONU, que se emite en el año del Club de Roma, en el año 72, y dice, por primera vez dice, cuidado, porque como sigamos creciendo tanto, fijaros, veníamos de los años 60, el desarrollismo, en este país el desarrollismo, el consumismo exacerbado, la clase media que se monta en esos años, etc. Y este informe dice por primera vez, en el año 72, cuidado, porque como sigamos así, nos cargamos el planeta. Pero decía, no, hay que seguir creciendo, pero hay que seguir creciendo de una manera sostenible. Y ahí aparece la palabra mágica, ¿no? La palabra sostenible, es una palabra que nace en estos años y se expande en los 80, ¿no? Hay un crecimiento sostenible. ¿Qué es un crecimiento sostenible? Es un crecimiento con límites. Puede seguir creciendo, pero con ciertos límites. Esa era la idea, ¿no? Tú puedes seguir creciendo, pero con ciertos límites. Nadie se atrevía a decir que había que parar de crecer, y no quiero decir ya de decrecer. Bien, últimamente, en los últimos, sobre todo 15 años, empieza a extenderse esa otra idea. Ahí pone, el único crecimiento que es sostenible es el decrecimiento, ¿no? ¿De dónde viene esto? Esto nace sobre todo en el mundo de la economía. Este autor es un economista francés, Serge Latouche. Todo eso tiene una componente ideológica importante, Luego nos vamos a salir de ahí, porque yo voy a ver cómo se infiltra sin ideología en el mundo del urbanismo y de la ciudad, pero viene con un posicionamiento muy claro. Esto viene de grupos antisistema, ¿no? Que claramente empiezan a solicitar a los países ricos, cuidado, porque desde el punto de vista económico el decrecimiento es algo que se le solicita a los países ricos, ¿no? Y se les solicita reducir la huella ecológica. ¿Sabéis lo que es la huella ecológica, ¿no? Es el impacto que tiene en el planeta, lo que consume una sociedad, ¿no? Entonces,
a Occidente, a los países ricos de Occidente, este economista pues pide que digamos que la huella ecológica se reduzca un 75%. Él hace los cálculos para Francia y dice, este libro tendrá 10 años o 15 años, ¿no? Y dice una cosa escandalosa, esto salió en toda la televisión francesa, incluso en la española, ¿no? Él hace los cálculos para Francia y dice, Francia debe volver a los niveles de desarrollo que tenía en los años 60. Claro, la gente se echó las manos a la cabeza. ¿Qué dice usted? O sea, Francia debe retroceder 50 años. Y el señor dice, sí. ¿Y cómo dice usted ese disparate? Y ese señor dice, mire mis cálculos. Yo he hecho estos cálculos. Francia en los años 60, la economía francesa no tenía un impacto como huella ecológica, tenía una huella ecológica, digamos, de un planeta, que es, digamos, lo ideal, ¿no? Es decir, la contaminación, la huella ecológica se mide por muchos inputs que son, en fin, complicados y yo además no entiendo, ¿no? Pero en esos años cumplía con la huella ecológica. Y la sociedad francesa tenía un nivel de vida más que digno. Es decir, la clase media tenía una casa, la clase media tenía, pues, cada familia un coche, tenía educación gratuita, tenía una universidad gratuita, la gente se iba de vacaciones, pues a lo mejor una semana o 15 días, y seguramente a Benidorm, no se iban al Caribe, a la Riviera Maya o a Tailandia, pero él dice, es una calidad de vida suficiente y el país tenía una huella ecológica aceptable, ¿no? Entonces, de ahí surge su discurso, ¿no? Él exige, claro, él dice, esto no se lo puede decir a la India, eso no se lo puede decir a los países africanos, que requieren seguir creciendo para tener ese nivel de vida que ya tenía Francia en los años 60, ¿no? Esto es muy discutible, porque además si uno lee esto pone los pelos de punta, ¿no? Es decir, implicaría, pues, reducir un 75% en la extracción de recursos naturales, el uso de energía, el consumo de mercancías, es decir, esto es sumamente discutible, ¿no? Es un posicionamiento muy contundente a favor del planeta, ¿no? Luego vamos a volver a esto, pero yo quiero decir por qué este tema del decrecimiento se infiltra tan pronto, tan rápidamente en el tema del urbanismo y en la ciudad. Y es que las ciudades ya habían empezado a decrecer, ¿no? Primero, demográficamente, las ciudades europeas, la primera que empezó a decrecer demográficamente fue Londres en los años 40. De pronto, y esto es una cosa que no ocurría desde la caída del Imperio Romano. Es decir, cuando cae el Imperio Romano, las ciudades decrecen en población, pero todo Occidente está ese pensamiento que lo lógico es que las ciudades sean cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Londres, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, de pronto la población empieza a decrecer un poquito, que luego, por cierto, estuvo decreciendo muchas décadas y luego ha vuelto a subir. Es decir, esto no son direcciones únicas, ¿no? Pero mire usted el caso de Detroit, ¿no? El caso de Detroit es muy dramático, ¿no? Ahí ven ustedes la población. Detroit en torno a 1950 tenía como 1.800.000 habitantes, creo que pone ahí, ¿no? Hoy en día tiene la mitad. Es decir, Detroit ha perdido el 50% de su población. Pero lo curioso, eso es pérdida de gente, de población, cada vez menos gente, ¿no? Pero lo curioso, o lo que a mí me resulta curioso en el tema del crecimiento, es esto. Mire, eso es Detroit en 1916, aquello en 1950, 1960, 1994. Ven ustedes, ahí está todo como muy negro, cada vez más blanco, cada vez más blanco, cada vez más blanco. ¿Qué es eso blanco? Eso blanco es eso. ¿Ven ustedes? Ese blanco es un decrecimiento físico. ¿Qué quiere decir? Edificios que se demuelen, edificios que se tiran y no se reconstruyen. Es decir, estos son vacíos urbanos que van aumentando. Es decir, lo interesante es que al decrecimiento demográfico, que es algo muy habitual en el mundo industrial, en la década de 1990, 1 de cada 5 ciudades en el planeta perdía población. Y muchas veces no es ninguna tragedia, la perdía y ya está. Muchas veces por precio del coste del suelo, la gente se iba a otras ciudades, ¿no? Pero en paralelo ha habido un proceso de decrecimiento, es decir, de zonas abandonadas que se acaban destruyendo. Usted me puede decir, hombre, es que el caso de Detroit es brutal, ¿sabes? La crisis de la industria automovilística, la Ford que se fue de allí, o sea, tiene un caso brutal. Pero mire usted otra ciudad, esto es Milán, una de las ciudades más ricas de Europa, y no le va nada mal. Milán soportó la crisis de 2008 muy bien y actualmente también tiene unos niveles
de bienestar económico bastante altos, ¿no? Y mire, este es el plano del territorial de Milán, que se hace en 2010, y ven ustedes aquí comparan lo que es la mancha negra, es lo que ocupa la ciudad, ¿de acuerdo? Y lo que es el límite, el borde exterior, es el término municipal, digamos, de la ciudad de Milán, ¿no? Entonces, bien ustedes, en 1954, pues Milán ocupaba el 35% de su término municipal, ¿vale? 1980, crece muchísimo, ¿no? Ya ocupa el 60%. 2009, ya ocupa el 73%, sigue creciendo. 2011, 70%, que ha perdido un 3%. Hablo de masa física, no hablo de gente, no hablo de población, hablo de edificios. O sea, que Milán tiene un 3% menos de edificios. ¿Eso qué es? Pero mire usted las previsiones. 2015, 67%. 2030, ¿qué se prevé? 65%. Es decir, en muchas ciudades se prevé que realmente el decrecimiento físico sea algo sistémico, sea algo que se esté produciendo. Claro, aquí se representa, tú no puedes saber, como en el caso de Detroit, que va a desaparecer, pero ustedes ahí representan como esa mancha negra, como le van dando unos filamentos blancos, ¿no? Como Milán se va a ir desvaneciendo por algún lado que no sabemos cuál es. ¿Qué son esos filamentos blancos? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Esas zonas blancas, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué son? ¿Son? ¿Zona verde se lo imaginan? Es menos romántico, ¿eh? Son ustedes muy cívicos, y muy... Es esto. Es esto. Es decir, ¿qué va desapareciendo o por qué estas ciudades se van desvaneciendo? Por obsolescencia. Número 1, obsolescencia industrial. Fábricas que ya no funcionan y que nunca van a volver. Que nunca van a volver porque se han ido a China o porque se han ido a Brasil. Es decir, no es que yo cierro esta fábrica pero abro otra. Nunca se va a abrir otra. Y también cada vez más obsolescencia residencial. Es decir, muchos polígonos, lo que en este país llamamos polígonos, viviendas sociales, que se construyeron en los años 50-60, que hoy no cumplen los estándares de calidad de vida que exige la población y que se están, en Francia se están demoliendo, directamente se están demoliendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos hasta ahora? Porque quien ha dicho las zonas verdes tenía cierta razón. ¿Qué hacíamos hasta ahora con este tipo de cosas? Los urbanistas lo llamamos crecimiento interior. ¿Qué era? ¿Qué sueles hacer cuando tenías un hueco así dentro de la ciudad? ¿Qué solíamos hacer? Vivienda, por ejemplo, se tiraba, ¿no? Se tiraba esa fábrica y se convertía en un parque, o se convertía en un centro universitario, o se convertía en un museo. Es súper típico, ¿no? Toda industria tiene que devenir un museo, ¿no? Ese era lo que se llamaba crecimiento interior, ¿no? Y tenía mucho que ver con la idea de crecimiento sostenible, ¿eh? ¿Qué es el crecimiento interior? Otra vez, el crecimiento es sagrado. La ciudad tiene que seguir creciendo. Pero, por ejemplo, este era un proyecto para Milán, ¿no? De crecimiento interior. Miren, todas esas zonas que se ven un poco más oscuros son antiguas fábricas de Milán que habían cerrado. Claro, como la ciudad había crecido tanto, se habían quedado en el interior de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del crecimiento interior? Es la típica idea del crecimiento sostenible. Es decir, vamos a seguir creciendo, pero no en la periferia. Es decir, ¿para qué, si necesito una universidad, un parque, ¿para qué dilapidar este suelo que a lo mejor es un suelo agrícola o que es un bosque? ¿Para qué crecer en la periferia si tenemos la ciudad como un creso gruyère? Vamos a crecer dentro, ¿no? Vamos a seguir creciendo, pero dentro, respetando la periferia. Eso es típico concepto de crecimiento sostenible. Es, vamos a seguir creciendo, pero cuidado, vamos a ver cómo lo hacemos de manera que haya unos ciertos límites, ¿no? Bien, hoy en día, ¿sabe usted lo que se pretende? Esto se denuncia como, les dejo el término en inglés porque se suele decir así, como una sostenibilidad blanda, ¿no? Blandengue, ¿no? Que la idea es de como dejar de destruir, ¿no? Es decir, deja de destruir la periferia, es como, habéis sido malísimos, humanidad, hasta ahora habéis sido súper malos con el planeta, vamos a empezar a dejar de ser niños malos, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar de destruir la periferia. Esto, en el discurso ecologista actual, se está viendo contestado con otra cosa que se llama la strong sustainability, la sostenibilidad dura, que dice, no, por supuesto que tienes que dejar de ser un niño malo, pero es que tienes que empezar a reparar,
tienes que empezar a darle a la naturaleza parte de lo que le has quitado, parte de lo que le has quitado. Y en ese discurso, pues, este tipo de elementos se pretenden que se conserven como cápsulas biológicas. Ahora me entenderéis qué quiere decir, porque nos vamos a la segunda palabra clave, ¿no? Y ahora entendemos qué es una cápsula biológica. Mira, esta foto la tomé yo. Esto está en Londres, yo hice una estancia de investigación en Londres de 6 meses, y bueno, esto era un huerto urbano, estaba cerca de mi casa, yo no conocía a nadie allí, bueno, solo conocía a una amiga que era italiana, iba a pasar 6 meses, digo, Dios mío, qué tristeza, y le dije a mi amiga, bueno, ¿cómo puedo conocer a alguien aquí en Londres? Y me dice, vete al huerto urbano, ¿no? El huerto urbano era un huerto comunitario que íbamos todos los sábados. Yo soy muy negado para estas cosas, pero digo, yo necesito amigos, ¿no? Entonces me iba los sábados por la mañana y tal, y éramos todo lo que había allí no había ni un inglés ni un londinense, todo era gente como yo, ¿no? Y estamos tal, hablando tal, así se hacía amistad, ¿no? Y el huerto estaba aquí al lado y el jardín que tenían era este. Este es un jardín del barrio, que era un estercolero, y la gente del barrio lo habían limpiado entre ellos, lo habían limpiado y habían dejado esto así. Yo el primer día era un sitio muy particular, porque, por ejemplo, desde que llegué a Londres, siempre, claro, yo nunca, como todos ustedes, ¿no? Nunca tiramos un papel al suelo, ¿no? Y siempre vamos con el papelito mínimo buscando una papelera para tirarla. En Londres, o sea, te pasabas horas sin encontrar esa papelera, ¿no? Y te acababa... me acuerdo la primera vez que fui aquí, que había una papelera, yo cogí un papel, voy a la papelera, la única papelera que había aquí, voy a tirarlo y arriba de aquella papelera había un cartel así que decía, por favor, no use esta papelera. Llévese la basura que usted produce, llévesela a su casa, ¿no? Con lo cual, ya digo, realmente, ¿qué te descuadraba de todo el punto de vista, ¿no? Y bueno, ahí había ese cartel que decía, es muy difícil de traducir, en castellano suena muy mal, mantenga las ciudades salvajes. Esto en inglés no tiene ese término, es más divertido, porque wild tiene también el término como divertido, está una persona loca, una persona muy creativa es wild, ¿no? Estaba jugando, ¿no? Todas esas plantas eran plantas naturales, plantas que habían crecido de manera natural y que eran plantas absolutamente autóctonas, ¿no? Bien, ese es el concepto de renaturalización. Este concepto viene de los ecólogos. Los ecólogos, saben ustedes, son las personas, los profesionales que estudian la naturaleza. Sobre todo ellos se dedican originalmente, es una disciplina que nace en 1860, me parece, para estudiar ecosistemas, ¿no? Ellos estudian sobre todo ecosistemas. Pero en los años 70, 1970, hay una serie de ecólogos que empiezan a estudiar solares abandonados en las ciudades. Le da a algunos locos luego deviene una rama que es la ecología urbana, ¿no? Les da por estudiar solares abandonados, a ver qué hay aquí, qué plantas hay aquí, solares que llevan años abandonados, ¿no? A ver qué plantas hay aquí, a ver qué animales hay aquí, empiezan a estudiarlo, estudian, bueno, cuentan este proceso que todos conocemos, ¿no? Es decir, cuando un solar es abandonado, pues las aves y tal van llevando raíces, simientes, empieza al principio, esto depende del clima, por ejemplo, en su clima, procede en el clima gallego, esto procede con mucha más rapidez que en el clima de mi tierra, Andalucía, donde todo es más seco, todo es más lento, ¿no? Pero normalmente siempre empieza apareciendo un manto verde primero, ¿no? Que dentro de, esto ya depende del clima, ¿no? Pero puede ser meses o años, en el caso de Andalucía, aquí probablemente son meses, ya empieza a haber pequeños arbustos y en 6-7 años hay ya árboles, ¿no? Hay árboles. Lo curioso es que ellos se ponen a estudiar este proceso y empiezan a contar cuántas plantas hay ahí. Ahí nadie ha plantado nada, cuántos animales hay ahí. Ahí nadie ha llevado ningún tipo de animal. Y se dan cuenta que estos lugares son sumamente biodiversos, son increíblemente biodiversos. Es decir, hay una enorme cantidad de plantas y hay una enorme cantidad de animales, ¿no? Ellos lo ponen a la agricultura. La agricultura es muy poco biodiversa, por no decir cero, porque se planta una especie y se mata a todos los animales que perjudican a la especie. Por lo tanto, la agricultura es lo contrario de la biodiversidad. Pero un parque formal, igual. Es que aquí queremos rosa, pero solo quiero rosa, y todo lo que no sea una rosa lo corto, ¿no? Y es que aquí que no me venga una ardilla porque no sé qué, porque la evito, ¿no? Claro,
Pero esto es un terreno muy complejo, porque aquí puede haber un coche abandonado, puede haber un trozo de ladrillo, puede haber otro trozo de hormigón, y las plantas llegan y van creciendo como les da la gana, y esto va trayendo, cada planta trae un tipo de animal distinto. Entonces se dieron cuenta y ellos dijeron, por favor, estos lugares, imagínense esto en los años 70, ¿no? Que todo el mundo asocia esto a lo que hay que evitar en todas ciudades, ¿no? Es decir, esto hay que acabar con esto porque es síntoma de abandono, ¿no? Todos diríamos esto es síntoma de abandono, el ayuntamiento, el abandono, y de pronto los ecólogos urbanos le dijeron al Ayuntamiento de Londres, tenía una zona enorme, abandonada en Londres, le dijeron, por favor, preserva esto porque es que nos lo jugamos, porque es una cápsula biológica de un valor impresionante, esas son cápsulas biológicas de un valor increíble, ¿no? Entonces empezamos a pedir que se preservaran este tipo de lugares, ¿no? Bien, con el tiempo pasó, no sé si conocen a Gilles Clément, es un biólogo, bueno, es un jardinero francés maravilloso. Él tiene un concepto de jardín que es fantástico, él le toca música a las plantas y tal. Él no planta nada, solo se dedica a dialogar con la naturaleza. Ahora está súper de moda, ¿eh? Ahora, esto tan romántico, todas estas cosas empiezan muy románticas, pero luego ya te pones de moda y este es un señor ya súper consolidado, ¿no? Él le tocaba música y tal. Y él hacía, pues, este tipo de cosas, ¿no? Cogía un jardín y a lo mejor, por ejemplo, en el jardín de su casa, cogió una lavadora, se le estropeó la lavadora y cogió la lavadora vieja y la puso allí en medio y ya está. ¿Y qué ocurre? Pues que llega una colonia de pájaros, se mete en el tambor de la lavadora y empieza una colonia allí, no sé qué, una colonia de pájaros súper importante, ¿no? Empieza a dialogar con la naturaleza, ¿no? Y él es el primero que ya desde el paisajismo, es decir, ya más cercano al urbanismo, empieza a defender la idea de la cápsula biológica, que hasta entonces era, es que a veces entre las disciplinas universitarias nos miramos una y otra no nos miramos, ¿no? Entonces, claro, urbanismo, paisajismo, sí nos miramos, urbanismo y ecología cada vez más, ¿no? Pero en esos años no entendías una cosa que tenía que ver con el campo, no con la ciudad y no se miraba. Cuando pasa al paisajismo, cuando Gilles Clément le dice a las administraciones públicas, por favor, pensaros si estos solares que os resultan como chocantes, como no solo a usted, señor alcalde, sino a toda la población, resulta lugar de abandono, de descuido, de no sé qué, no sé cuánto, por favor, empecemos a ser conscientes de que desde el punto de vista de la biodiversidad hay un valor importantísimo ahí, ¿no? Bien, y empezó a extenderse la idea, ¿no? Esta es la cápsula biológica más grande del mundo, ¿eh? Está en Berlín, este es el aeropuerto de Tempelhof, que es un aeropuerto, lo construye Hitler, se inaugura en el año 41, es muy buena, esta es una arquitectura nazi de muy alta calidad, y de hecho la terminal está preservada, y se cierra en 2008 porque el aeropuerto se queda dentro de Berlín, una de las zonas más caras de Berlín, porque está en el Berlín occidental, ¿no? Se queda en una de las zonas más caras de la ciudad, ¿no? Se queda ahí, ¿no? Y cierran en 2008. Entonces, Berlín, que es una ciudad súper democrática, es decir, muchísimas tomas de decisiones se sacan a consulta por referéndum, ellos no tienen ayuntamiento, ellos tienen un senado, ¿no? La sacan por referéndum, ¿no? Y hace un referéndum para decir, ¿qué hacemos con Tempelhof?, ¿no? Y había varias propuestas, ¿no? Desde el nuevo Manhattan, aquí rascacielos, no sé qué, un nuevo distrito financiero, ¿no? Otra que era, vamos a hacer un Central Park, ¿no? En toda la... Os digo, mira, esto es Tempelhof, para que veáis cómo la terminal es aquella, es una zona, eso tiene más de 300 hectáreas, ¿eh? Y aquella es la terminal, ¿no? Y, bueno, otra propuesta menos agresiva de construir aquí sería hacer un montón de rascacielos, pero en la periferia, lo que es Central Park. Eso es más grande que Central Park, ¿eh? Solo en la periferia. Y claro, los grupos ecologistas tienen un poder enorme en Berlín, ¿no? Y dijeron, no, vamos a meter otra opción, que es que dejarlo tal cual está. ¿Qué dice? Los locos esos, se da referéndum y que gana dejarlo tal cual está, ¿no? Entonces, Tempelhof no se ha tocado desde entonces, ¿no? Y es una cápsula biológica gigantesca, ¿no? En la periferia. A ver, no tocar, cuidado, no tocar quiere decir, cuidado, porque tú no puedes dejar estos lugares hay que hacerlo accesible a la gente. Cuando se dice no tocarlo, no quiere decir váyalo
y deja ahí uno. No, haz esto accesible a la gente. ¿Qué quiere decir? Si hay un agujero donde se puede matar un niño, evidentemente lo tienes que solucionar. Si hay detritus que son venenosos, evidentemente lo tienes que quitar. Tienes que hacer que las cosas sean accesibles, que puedas pasar, que tenga un sentido el lugar, ¿no? Es decir, tienes que intervenir ahí, de alguna manera, ¿no? Pero, al final, tienes que dejar que la vegetación, evidentemente, no puedes permitir que haya ratas, ¿no? Es decir, tienes que hacerlo compatible con la vida humana, ¿no? Las ratas son animales, pero evidentemente no son compatibles con la salud, ¿no? Por lo tanto, pues las ratas tendrás que matarlas, ¿no? No las ardillas, no los conejos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aquí ¿qué se ha hecho? Pues en la periferia se han colocado huertos urbanos, hay también zonas para barbacoa. Las pistas pues son esto, ¿no? Cada uno hace lo que le da la gana y es gente pues esto, o paseando, o con las bicicletas, o con todo este tipo de cosas. Y la mayoría es un terreno absolutamente... Miren, esto es un césped, es decir, la vegetación que surge allí de manera natural, ¿no? Que es muy bonita en Berlín, ¿no? Es un clima con lluvia, estas vegetaciones... Eso soy muy afortunado, en los climas con lluvia estas vegetaciones son muy bonitas. En los climas áridos, estas vegetaciones... A ver, tienen su belleza, pero es que son amarillos y con pinchos y tal, y es más una belleza, en fin, para iniciados, ¿no? Aquí han hecho, evidentemente, el recuento de especies, etcétera. Hay más de 320 y tantas plantas y hay un montón de colonias de aves que están protegidas, además, que estaban en extinción, ¿no? Tú paseas por aquí y te dicen, cuidado por esta zona, un montón de cartelitos en el suelo, cuidado al pasar por esta zona que puede haber nidos de abutarda o yo no sé qué, ¿no? Y cuidado por ahí, aléjate de aquí que ahora están criando las no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Se ha convertido pues una cápsula biológica pues gigantesca, ¿no? Claro, alguien diría, ¿quién quiere ir ahí? Yo estuve aquí en marzo de hace 2 años, hacía un frío inenarrable, y llegas aquí, claro, esto es un aeropuerto, aquí no hay ni un árbol, porque es un aeropuerto, en los aeropuertos no hay árboles, ¿no? Claro, tú llegas aquí, si conocen ustedes el clima de Berlín, es horroroso, a veces con un viento impresionante. Iba con un amigo, ¿no? Que se me petardo arquitecto y tal, llevarme aquí, no sé qué, llegamos aquí. Es que debes estar bromeando, Carlos. Esto no puede... Un frío horrible, había muy poca gente, era muy desagradable estar allí, sinceramente era muy desagradable. Y decía, bueno, esto es una cosa... A ver, culturalmente, es que hay una batalla cultural aquí fortísima. Esto, imagínense ustedes un alcalde que le dice a ustedes, mire usted, Tempelhof no va a hacer nada, más que 2 o 3 cositas, y el día que va a cortar la cinta con la multitud ahí esperando para ver el parque, ¿no? Y que entra la multitud y se encuentra con esto, ¿no? Pues en la mayoría de las ciudades, ¿qué ocurrirá? A ver, ¿qué alcalde se atreve a eso? Pues muy pocos, ¿no? Y quizás en ciudades como Berlín, con una sociedad que es muy distinta, pues sí es posible, ¿no? Pero hay un tema cultural importante, ¿no? Es decir, porque, a ver, esto toca muchas cosas, toca la percepción de lo que creemos que es abandono. O sea, es que mucha gente, es muy curioso, pues esto también es muy curioso. Se hizo un estudio en Boston. Boston es una ciudad también apuesta mucho por la renaturalización. Ellos lo hacen con microespacios, ¿no? Con cruces de tráfico que están tal, con restos de solares que los dejan abiertos y los dejan sin nada, ¿no? Y en toda la ciudad, ¿no? Y es muy curioso porque hay una investigación que hicieron preguntándole a la gente, a los vecinos, que qué pensaban de aquello. Y hubo una diferencia enorme entre los barrios ricos y los barrios pobres. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Unos de los dos decían sistemáticamente que no era más que abandono, irresponsabilidad del ayuntamiento y dejadez por parte del ayuntamiento. Otros decían súper guay, súper cool. ¿Quién es? Ya lo he dicho, ¿no? Los ricos decían, qué guay, qué cool, qué estupendo es esto. Los pobres, que sufren el abandono municipal en otras vertientes, y lo extendieron, directamente lo extendieron. Los ricos, que no lo sufren, simplemente a ellos les facilitó ese cambio de chip. Dijeron, a nosotros el ayuntamiento no nos abandona y mira, esto lo ha dejado así, será por algo. Y la más mínima información de, oye, mira, esto es una cápsula biológica, etcétera, pues lo aceptan, ¿no? Lo aceptaron, ¿no? Bien,
Eso nos lleva a lo que os comentaba. Mirad, a Tempelhof, tal como está, van 3 millones de personas al año. Una cantidad enorme. Es una zona visitada gigantesca. Y uno puede decir, ¿cómo un lugar tan inhóspito? Porque, hombre, la mayoría va en verano. Pero ¿cómo un lugar tan inhóspito puede ser atractivo? Frente, por ejemplo, al Tiergarten, ¿no? Se conoce el Tiergarten, típico jardín, además, que es paisajista, que también tiene zonas renaturalizadas, etcétera. O frente al típico jardín formal. ¿Qué encuentra la gente en una zona renaturalizada que no encuentra en un parque formal? ¿Qué encuentra? Espacio. Bueno, los parques también hay espacio. Que lo pueden utilizar. Vamos a poner ¿que lo pueden qué? Utilizar libremente. Libremente, ¿cómo para hacer qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál es un parque, el parque este que hay aquí en el centro, al lado del, ¿cómo se llama? La Alameda. Si queréis hacer allí una hoguera, ¿lo podéis hacer? ¿Aquí? Si de pronto hay 4 estudiantes que quieren no sé qué y poner una tarima y invitar a un grupo de música, ¿lo pueden hacer en la Alameda? Lo pueden hacer ilegalmente, pero no legalmente. Aquí sí. Lo que encuentran aquí es libertad. Encuentras libertad. Y si tú estás de mal humor y una rabia horrorosa, eres un poquito agresivo y quieres darle 2 patadas al suelo y ¿lo puedes hacer en la Alameda? No. O serás muy incívico. ¿Lo puedes hacer aquí? Sí. O sea, encuentras realmente una opción distinta. Y detrás de todo esto hay también bastante de un cambio cultural, de un cambio de mentalidad, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a la última palabra clave, que más que una palabra es un concepto, que es el de less is enough, ¿no? Muy difícil de traducir, usted lo entiende, ¿no? Con menos basta o con poco es suficiente, ¿no? A ver, la renaturalización y el decrecimiento están íntimamente unidos, porque cuando se plantea, si ven ustedes, en el discurso de Latouche, cuando pedía el tema digamos, el decrecimiento económico de los países ricos, decía que la gente tenía que reducir el consumo de mercancías, es decir, el consumo que tenemos, un 50%. Es decir, esto somos conscientes de lo que significa, ¿no? Es decir, que si nos compramos, no sé, si salimos a tapear, ¿cuánto? 300 días al año, más o menos, ser sincero, pues hay que ir 150. Si nos vamos 30 días de vacaciones no sé, a Tailandia, pues no, 15 y a Benidorm, ¿no? O sea, es muy heavy, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué se viene encima? Pues que esto es una reducción del nivel de vida, ¿no? Que esto es realmente una reducción de la calidad de vida. Es decir, que renunciar a esto, al consumismo, significa que vamos a vivir peor, ¿no? Mirad, ellos responden a esto con esta gráfica. Esta es una gráfica, una doble gráfica. La azul mide el nivel de vida. ¿Qué es el nivel de vida? El nivel de vida normalmente se mide por la renta per cápita, ¿no? Que es cuánto de lo que produce un país corresponde por habitante, ¿no? Y lo rojo está mirando la calidad de vida, que es, pues, cómo de bien vive la gente. Es decir, la línea roja se hace preguntando a la gente, ¿usted cuánto tiempo necesita para llegar al trabajo? Pues una gran ciudad dirá, pues 1 hora y media para allá y 1 hora y media para acá. ¿Llega usted a fin de mes? ¿Sí o no? ¿Cuánto paga por el alquiler? Esto. ¿Tiene usted acceso a una guardería fácilmente? Con esto hay una pregunta clave al final, que ¿es usted feliz? ¿No? Y es la pregunta clave, ¿no? Que eso mide la línea roja, ¿no? Y mirad, esto, nunca sé si esto es Estados Unidos o el Reino Unido, pero es uno de estos 2 países y está midiendo ambas líneas entre el año 81 y el 2008, lo digo, es que el que encontré es la crisis, por eso esos bajones allí, es la crisis de 2008, ¿no? Pero no le hagan caso. Pero ven ustedes lo que ocurre. El nivel de vida, es decir, el PIB de este país, está en esas décadas de una manera, con diente de sierra, porque la economía capitalista funciona así, ¿no? Con olas y tal, pero más o menos subiendo permanentemente, subiendo permanentemente. La calidad de vida, es decir, esta pregunta de ¿es usted feliz? Está estable o incluso bajando, ¿no? O estable, ¿no? ¿Qué dicen los decrecentistas? Dicen, no se crean ustedes a los políticos con esto, porque usted no es más feliz por eso.
Es decir, su calidad de vida, su nivel de vida puede estar aumentando, pero usted puede ser más infeliz. Pero usted realmente no está mejorando en su felicidad, en el acceso a servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es decir, ¿qué hace que esa calidad de vida esté tan estancada en Occidente? Pues problemas de todo tipo, ¿no? Los bajísimos salarios que tienen una parte enorme de la población, ¿no? Temas de contaminación de todo tipo, temas de criminalidad, temas de tiempo en ir al trabajo, es decir, eso es lo que mide la calidad de vida, ¿no? Por tanto, esta es la idea que ellos plantean, ¿no? Es decir, decrecer no significa ser menos feliz, ¿eh? Decrecer quizás es vivir de otra manera, ¿no? Que es lo que se está extendiendo. En Estados Unidos inmediatamente se forman grupos, ¿no? No sé si conocen el Voluntary Simplicity, ¿no? Ese es un grupo, un colectivo que defiende una vida más simple, simplemente, ¿no? Una vida más sencilla, ¿no? De disfrutar las cosas más tontas, ¿no? Esto, si le gusta a usted la música anglosajona, pues tiene que ver con una onda que te habla de estoy oliendo el café que está sonando en la cocina, voy a coger a mi bebé, lo voy a acurrucar, me voy a estar tomando la taza de café mientras acuno al bebé. Eso que está en la música desde hace ya bastantes años es lo que recoge el movimiento Voluntary Simplicity, ¿no? Que habla concretamente de esto, de downshift, ¿no? de bajar el ritmo, de salir de ese ciclo de trabajo para consumir, consumo, trabajo, consumo, trabajo, consumo, trabajo, ¿no? Hay muchos grupos de este tipo. Está ¿cómo se llaman los otros? ¿Qué plantea? No me acuerdo. El FIRE. El FIRE es un acrónimo, ¿no? Que es estos que dicen cómo poder jubilarte a los... Esto es muy norteamericano todo, porque aquí no funciona. Cómo poder jubilarte a los 40 años, ¿no? Haciendo pues una vida muy sencilla, pero también a ciertas inversiones, etcétera. Allí la gente se jubila cuando quiere, ¿no? Como tal. Y cómo poder jubilarte a los 40 años para empezar a llevar este tipo de vida, ¿no? Bien, esto está permeando el mundo de la arquitectura también, ¿no? Es lo que le quería... Lo está permeando con esta frase tan bonita que comenzamos al principio, ¿no? La arquitectura del siglo XX se siguió por una frase muy impactante, que es muy antigua, pero que la usa Mies van der Rohe, ¿no? Que es less is more, ¿no? Menos es más, ¿no? Esto en la arquitectura del siglo XX es una frase meramente, habla de estética, ¿eh? Es una visión estética, defiende el minimalismo en la arquitectura, ¿no? Menos es más, es mientras más sencillo sea el diseño, mejor. O sea, es una dimensión simplemente estética, ¿no? Bien, cada vez más se empieza a imponer esto otro, ¿no? En la arquitectura contemporánea, en la más contemporánea, que es el less is enough, ¿no? No es que es less is more, es que con poco o con menos es suficiente, ¿no? Mirad, hay cada vez más arquitectos jóvenes, porque yo, si les pongo esta imagen, claro, ahora dirá que se está siempre haciendo trampa, y os pregunto, ¿quién es este? ¿Qué oficio tiene? Y seguro me dicen todos que es un arquitecto, claro, porque ya no me lo va a colar otra vez. Yo quería que dijeran que es un carpintero en su carpintería. Bueno, pero bueno, ya sabéis que no, es un arquitecto de Londres y ese es su estudio, ¿eh? Concretamente es el grupo Assemble, que trabajan todo lo que hacen, lo construyen, ¿no? Lo intentan construir haciendo maquetas y tal. Ellos se dedican también a muchos temas de diseño de mobiliario, ¿no? Y es una generación de arquitectos que hace las cosas de otra manera. Mirad, que decrece, opta por decrecer en vez de crecer, que opta por renaturalizar en vez de construir, que opta por respetar en vez de cambiar, ¿no? Y me diréis, bueno, ¿esto cómo es, no? Os voy a poner 3 ejemplos, con eso casi cerramos la charla. Mira, esto es un grupo de arquitectos muy jóvenes, Kava, en Tallinn, en Estonia, la capital de Estonia, que bueno, le dan estos contratos súper cutres que le dan los ayuntamientos a los arquitectos muy jóvenes, ¿no? En una tormenta, eso es una especie de muelle, no sé si conocen Tallinn. Tallinn es una ciudad llena de entrantes y tal, ¿no? Y bueno, esto lo usaba la gente para bañarse y tal en verano, ¿no? Pues vino una tormenta y cae el muelle, ¿no? Lo derrumba, ¿no? Y le piden a los arquitectos que lo rehagan, ¿no? Claro, real no es este muelle, ¿no? Y va en los arquitectos y plantean
esto. Forrar de madera las piezas rotas, ¿sabéis? La madera es sumamente barata en Estonia y este es el resultado. No sé si os gusta o no os gusta, pero esto es less is enough. ¿Cuánto costó esto? Pues cercano a cero. Cercano a cero. ¿El resultado cómo es? Yo creo que es brillante, ¿no? O sea, dio sentido al lugar. O sea, por eso os digo que cuidado, no es no hacer nada. Esto puede parecer cutre, abandonado, etcétera. Yo creo que esto es un lugar especial. Es un lugar distinto, que se hizo con un presupuesto cercano a cero, sinceramente. Es decir, porque solo hubo que poner los rastreles sobre los que coger esas maderas que en Finlandia, perdón, Estonia y Finlandia, son sumamente baratas, ¿no? Otra intervención, esta es en Bonames, es una antigua base aérea de Estados Unidos, que se van los militares, ¿no? Y bueno, el ayuntamiento de la ciudad dice, bueno, vamos a hacer un parque aquí, ¿no? Esperando que lo destruyeran todo, que hicieran un parque natural, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacen los arquitectos? Pues cosas como esta, es decir, las pistas de despegue de aviones, etcétera, la cortan, ¿no? Con una motosierra, la cortan por aquí, dejan esto, dejan los trozos de hormigón y de asfalto al lado, ¿los quitan o los quitan? ¿Esto lo van a quitar o no lo van a quitar? No lo van a quitar, porque lo dejan y a lo largo del año va cambiando, ¿no? O por ejemplo, coste de esto cercano a cero, ¿no? O por ejemplo, ¿no es espectacular? Es decir, haces con un martillo neumático, haces parece un traje de flamenca, ¿no? Haces unos agujeritos y por proceso natural, pues crecen unos elementos. Esto es less is enough, ¿no? Lleva arquitectura, ¿no? Con poco basta, la transformación es mínima y cuidado, porque vamos al último de esto que os quería enseñar, porque hay una moraleja un poco, digamos, ética de qué hacer con el dinero público, ¿no? O sea, ¿para qué estamos utilizando nuestros dineros públicos? Ambos casos son financiados por la administración, ¿no? Mirad, esto es en Burdeos, Lacaton y Basal, un matrimonio que además son dos personas que habían vivido o que han vivido en Níger. Durante mucho tiempo vivieron en Níger, ¿no? Y aprendieron a lidiar con la precariedad más absoluta, ¿no? Vuelven a París y bueno, en Burdeos le encargan esta plaza. Esto es un barrio obrero, ¿no? Esos son viviendas obreras, creo, de los años 20 o 30, viviendas obreras, y esto es la plaza que tenían enfrente, ¿ven? Una plaza súper modesta, ¿no? Es decir, de tierra batida, con unas farolas pues muy feillas, ¿no? Nada de diseño, y unos árboles alrededor, ¿no? Y entonces el ayuntamiento dice, bueno, esto es muy humilde, ¿no? Esto es una cosa muy poca cosa, vamos a hacer aquí algo más impactante, esta comunidad se lo merece, ¿no? Esta gente ya casi toda jubilada, etcétera, ¿no? Y entonces van allí, ¿no? Ellos siempre, cuando llegan para cualquier intervención, hablan con los vecinos, ¿no? Y empiezan a preguntarle, mira, tenemos un dinero, imaginaros, tenemos 100.000 euros, ¿no? Para transformar esto, podemos pavimentarlo, podemos poner farolas de diseño, bancos no sé qué, podemos hacer... ¿qué queréis hacer aquí? Y te va a preguntar, casa por casa, la gente que dice. ¿El qué? Bueno, esto es muy habitual cuando hablamos, porque hay mucha demagogia en esto, la gente suele decir... Pues no lo sé, usted es el arquitecto, dígamelo usted. Esto, porque luego hacemos mucha demagogia del bottom-up, pero lo habitual es en Europa, nada en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente está muy acostumbrada y tiene 20.000 ideas. Pero aquí, donde la administración está ahí para todo, lo habitual es que diga, a mí me va a preguntar, a ti te pagan para eso, ¿no? Entonces, claro, van más allá, ¿no? Le empiezan a decir, ¿pero ustedes usan la plaza? Sí, sí que la usamos. Dice, en verano jugamos a la petanca, ¿no? Hacemos tal, de hecho esto estaba lleno de hoyos, ¿no? Jugamos a la petanca y tal. Sí, si hay tal, algunos cumpleaños colectivos y tal, sacamos aquí las mesas y la traemos y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿a ustedes les gusta la plaza? Claro, la gente, hombre, miramos esto... Hombre, gustar, no es que te mueras aquí un síndrome de Stendhal al salir a la calle, pero a ver, la usamos y estamos y la vemos y tal, y no sé qué, ¿no? ¿Sabéis lo que hicieron Lacaton y Basal? Los 100.000 euros me lo estoy inventando, ¿no? Dijeron, a ver, vamos a allanar el suelo, está lleno de agujeros, ¿no? Lo allanamos, vamos a podar los árboles, ¿cuánto vale esto? 5.000 euros, aquí va, han sobrado 95.000.
y ahora va al ayuntamiento y le dice, me ha sobrado, hemos hecho esto con los vecinos, ha sobrado 95.000 euros. Dice, ¿qué ha sobrado 95.000 euros? ¿Y qué hago yo con 95.000 euros? ¿Qué hace usted con 95.000 euros? Pues guarderías, pues hospitales, pues centros de salud, pues colegios. Hicieron prácticamente cero, prácticamente nada. ¿Cuál es la lección de este proyecto? Lo que la Catón y Basal consiguió aquí es, ellos no cambiaron el lugar, cambiaron la percepción del lugar. Es decir, le acabaron diciendo tanto al ayuntamiento como a los propios vecinos, este es un lugar honesto, este lugar está lleno de honestidad. Esas casas son obreras, ¿no? Construida para los obreros en los años 20, con lo raro que era eso en aquellos años, ¿no? Construida para ellos. Por aquí han pasado ya varias generaciones. Es un lugar sencillo, lleno de contenido, lleno de significado, lleno de memoria. Vamos a apreciarlo, vamos a empezar a verlo de otra manera, ¿no? Por lo tanto, decía, esta idea del less is enough lleva detrás también una componente ética muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de, digamos, de presupuestos públicos o de dinero público, ¿no? Bueno, y un epílogo para acabar, ¿no? Mirad, esto es Houston, lleno de rascacielos. Este epílogo me surgió a mí de un caso, les cuento un caso personal. En Sevilla, no se la conocen, es una ciudad que nunca tuvo rascacielos, pues no estaban las leyes urbanísticas, pero había como una cosa no escrita de respetar las giraldas, ¿no? O sea, la giralda, la torre más alta de la ciudad, una torre que tiene, con el giraldillo, con la estatua arriba, tiene 100 metros, ¿no? 98, algo así, ¿no? Y había una cosa de que nunca había, ningún bloque superó la mitad de la giralda, o sea, superó los 50 metros, que no es mucho, son 14, 15 plantas, ¿no? No es un rascacielos, ¿no? Nunca hubo edificios más altos que la mitad de la giralda, ¿no? Por lo que sea. Bueno, de pronto hay un nuevo plan general de ordenación urbana y de pronto plantea 4 rascacielos, además con un concepto, a mí me parece un concepto absolutamente infantil. Uno en cada puerta de la ciudad, ¿no? Uno en la entrada por el norte, otro en la entrada por el sur, por el este y por el oeste, ¿no? Sevilla es una ciudad totalmente, porque por el oeste tiene el río, ¿no? El río Guadalquivir, que tradicionalmente se inundaba, la ciudad se inundaba, y por tanto el casco, Sevilla no creció hacia el oeste, creció muy poco hacia el oeste, porque son tierras inundables, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el casco histórico de Sevilla está muy pegado al oeste, ¿no? Entonces, claro, de las 4 puertas, ¿cuál era la súper atractiva para el dinero? La oeste, o sea, es que hace un rascacielos, o sea, que está el rascacielos aquí, está el Guadalquivir y ahí está el casco histórico. Inmediatamente vamos a hacer ahí una torre, un banco, vamos a hacer ahí una torre. La torre, la giralda tiene 98 metros, la torre 180 y tantos metros, o sea, no es ya que superara la mitad de la giralda, sino que doblaba la giralda, ¿no? Era 2 giraldas, ¿no? Entonces, total, Sevilla tiene una parte declarada, no toda la ciudad entera, pero una parte declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que no es esta parte. No está declarada todo el centro histórico porque los ayuntamientos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Pues bueno, yo creo que aquí ustedes en Santiago sí que tienen declarado todo el centro histórico, ¿no? El Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Pues allí no quieren por tener mayor libertad para que no se meta la UNESCO con ellos, ¿no? Bien, ahí la UNESCO dijo que aquello era intolerable, ¿no? En fin, se lo dicen al Ministerio de Cultura y le dicen que sacan a Sevilla de la lista, de esa, la meten en esa famosa lista en peligro, ¿no? Y entonces el Ministerio convoca, perdón el rollo lo estoy contando, pero ahora me entenderán por qué. El Ministerio crea una comisión para que le asesore de que hace la torre ya toda hecha, toda la estructura, nadie había parado eso, ¿eh? Todos los 180 metros de hormigón ya construido, ¿eh? Lo que había costado eso y nadie había parado eso, ¿no? Entonces el Ministerio hace esa comisión y nombra 5 expertos y yo era uno de ellos, ¿no? Entonces las reuniones que teníamos, todos decíamos que era un disparate, menos uno. Y uno venía y decía, Sevilla ya tiene, el área metropolitana ya tiene 1,5 millones de habitantes, Sevilla ya es una gran metrópolis, estamos en el siglo XXI, Sevilla necesita rascacielos. Sevilla tiene ya que entrar a la modernidad del siglo XXI, de una gran metrópolis del siglo XXI, requiere, por tanto, tener rascacielos, ¿no? Esta asociación, modernidad, rascacielos, modernidad tal. Bueno, pues un día salimos, cuando estábamos en este tema, salgo de la Escuela de Arquitectura, es un día de estos majestuosos de primavera, ¿no? Un
en fin, un clima maravilloso y estaba atardeciendo, ¿no? Y salí de la facultad con un compañero, Víctor Pérez Escolano, ¿no? Supongo que lo conocen, ¿no? Un compañero ya mayor, ¿no? Muy querido, y le fui contando, mira, Víctor, lo que pasa en la comisión, mira el impresentable este diciendo que Sevilla requiere rascacielos para ser una gran metrópoli moderna, etcétera. Y en ese momento el taxi, cuando estaba contando esto, iba por el Parque de María Luisa, y cuando acaba el parque giraba, los dos vivimos en el centro histórico, ¿no? Giraba y quedó a la derecha una biblioteca muy bonita que hay, que es de Cruz y Ortiz, que es una biblioteca muy abierta, con muchos vidrios integrada en el parque y tal. Y entonces era muy bonito porque se habían encendido ya las luces de dentro y se veía un montón de estudiantes trabajando dentro, sentados en el suelo con los ordenadores y tal. Y además ahí confluyen muchos carriles de bicicleta, estaban así, llenos de bicicletas yendo de un lado para otro. Y me dice Víctor en esa curva, dice, modernidad, dice, Carlos, ¿tú sabes lo que es modernidad? Me dice, modernidad es esto. Y dije, qué verdad. O sea, qué sensación decir, el siglo XXI es esto. Un entorno civilizado es esto, ¿no? Esta gente en la bicicleta, esos estudiantes ahí estudiando. Es decir, esto es la modernidad, ¿no? Pues el laissez-faire, este paradigma, tiene mucho que ver, porque el concepto de modernidad es un concepto cultural, no es neutro, dependiendo si para un chino modernidad es una cosa, para un europeo modernidad es otra cosa, ¿no? Y este concepto de laissez-faire está cambiando el concepto de modernidad, ¿no? En los años 90 todavía nos creíamos esto, es decir, que una ciudad moderna era una ciudad con rascacielos. Cada vez más, una ciudad moderna es una ciudad que tiene, como esto, microbibliotecas en el parque o que tiene una red grande de carriles bicicletas, ¿no? Pero es más, en los años 90 todavía decíamos que una ciudad moderna era esa ciudad como Dubái. Pues ¿saben ustedes lo que se está imponiendo cada vez más? Que una ciudad moderna, ¿sabéis cuál? Esta, Santiago. Una ciudad de 100.000 habitantes, no estoy bromeando en absoluto, ¿eh? Una ciudad de 100.000 habitantes, de tamaño intermedio, con una red de espacios peatonales absolutamente espectacular, con servicios culturales de primerísimo nivel y con un comercio local impresionante. Usted no sabe lo que es, lo que yo he disfrutado esta mañana dándome una vuelta. Yo vengo de una ciudad donde el centro histórico está absolutamente devastado por las franquicias. Allí no hay más que Mango, Zara, Casa, etcétera. No hay un comercio local, no hay un comercio local. A mí esta mañana se me caían 2 lagrimones de ver la red de comercios locales que ustedes tienen aquí, ¿no? Por lo tanto, este era un poquito el mensaje. Hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Pero realmente yo creo que un poquito la idea, y esto, a ver, yo lo de Santiago no lo he dicho para nada ni como halago. Yo doy clase, cuento otra anécdota, con esta acabo, ¿eh? Yo doy clase en Milán, ¿no? En el Politécnico de Milán, ¿no? Pero doy en un máster que es del Politécnico de Milán, pero no se da en la ciudad de Milán, se da en Piacenza. Piacenza es una ciudad tipo esta, 100 y poco mil habitantes, que está a 40 kilómetros de Milán, ¿no? Es un máster en inglés que sobre todo los estudiantes que vas vienen de todo el mundo, ¿no? De Asia, de China, hay poquísimos italianos, solo vienen de China, de Egipto, de Irán, etc. Ellos piensan, cuando piden el máster, claro, pone Politécnico de Milán, Milán tiene 4 sedes, ¿no? El Politécnico de Milán tiene 4 sedes. Ellos dan por hecho que van a ir a Milán. Cuando le dan el máster y se enteran que están en Piacenza, o sea, yo mi primer día de terapia con ellos, ¿no? Ya deprimidos. Nosotros creíamos que veníamos a Milán y mira dónde hemos venido, mira el lugar provinciano, pero aquí no está tal. Lo primero que les cuento es esto. Digo, mira, estáis en los lugares más modernos del mundo, con una calidad de vida enormemente alta, enormemente alta. Tenéis acceso a una, y es verdad, es una ciudad con unos servicios excepcionales, es una ciudad muy rica, como todo Milán. Piacenza también es una ciudad muy rica, con un comercio local emocionante, es una de las ciudades de gourmet de la comida italiana, es decir, es un lugar espectacular. Cuando llevan 2 o 3 meses, vienen y me dicen, Carlos, ¿quién nos iba a decir que nos íbamos a sentir maravillosamente? Y luego, a ver, que Milán está a 40 minutos en tren, en unos trenes que pasan
cada cuarto de hora hay un tren a Milán. Es decir, que cuando quieres marcha o quieres diseño, quieres tal, pues coges el tren, vas a Milán y vuelve. A ver, yo tardo en llegar a la Escuela de Arquitectura 1 hora si me voy andando, ¿eh? Y ellos en 40 minutos están en el centro de Milán, ¿no? Es decir, es una ciudad sumamente moderna, pero pensad que el concepto de modernidad realmente es distinto, ¿eh? Es distinto, y la calidad de vida hoy normalmente está en estas ciudades y no está en ciudades muchísimo más grandes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. No, pero solo esto tiene que ver, es verdad, porque yo me he quedado cortado. ¿Qué pasó con la torre? Pues la torre se acabó, o sea, nadie, la comisión dijo que no, solo votó negativamente esta persona, pero la comisión dijo que no, al ayuntamiento le importó un pepino, lo digo todo, eran de partidos distintos, ¿eh? Al ayuntamiento le importó un pepino lo que dijo la comisión, digamos a la Junta de Andalucía le importó un pepino, al Gobierno del Estado le importó un pepino y a la UNESCO le importó un pepino. O sea, que la torre se acabó. Pero también, o sea, yo lo puedo entender. ¿Cómo vas a parar una cosa que tiene ya... A ver, fue un disparate, pero ahí está la torre. Ya está. Y ahí está la Giralda, ¿sabes? O sea, cuando se ve la llegada... hay una llegada a Sevilla que es muy bonita, que cuando se viene de Huelva, porque se llega desde arriba, desde el Aljarafe, entonces ves el valle, ¿no? Y ves la ciudad. Yo siempre, porque nosotros siempre hemos ido a las playas de Huelva, desde pequeñito era llegar a Sevilla era ver la Giralda, porque veías una cosa muy plana y de pronto veías la Giralda, identificabas la Giralda, ¿no? O sea, la Giralda de verdad, o sea, entre además que el rascacielos está tirando para Huelva, para la entrada de Huelva, o sea, es como así, de verdad, o sea, el rascacielos se ve así, la Giralda es así, ¿eh? Es la mitad realmente, pero por la distancia, el rascacielos se ve así, la Giralda se ve así, ¿no? Pero bueno, yo creo que solo yo me fijo en eso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la charla que nos has dado. Yo, además, creo que hay cuestiones, vamos a abrir un turno ahora de preguntas, ¿no? Para intentar arrancar un poco. A mí me parece muy interesante, sobre todo, el epílogo, porque, como todos sabemos, realmente en relación con la ciudad, uno de los déficits que tenemos en el siglo XX, que como dije antes, es el momento en el que hemos empezado a hablar de la ciudad, ¿no? A medida que avanzaba el siglo con mayor intensidad, hemos empezado a hablar de la ciudad en el siglo XX, y uno de los déficits grandes que tenemos es de lo que en términos generales podemos llamar proyectos de ciudad o discursos de ciudad, ¿no? Realmente, y para desgracia de todos, pues el único discurso de ciudad que se asentó con fuerza, ¿no? en el mundo del urbanismo contemporáneo, a mi juicio, fue el discurso de la renta, que es lo que justifica casi todo lo que pasa en las ciudades, ¿no? Incluida la torre, ¿eh? Hay detrás una cuestión que va mucho más allá, incluso de las cuestiones de proximidad y de cotidianidad, de calidad de vida, para entrar en unos órdenes distintos que nada tienen que ver con la ciudad, ¿no? Y ahí, completamente de acuerdo con lo que te dijo Víctor Pérez Escolano, de esto es la verdadera modernidad. Yo también creo que la verdadera modernidad a la que nos vamos a enfrentar, por suerte, con mucha intensidad a muy corto plazo, es la reivindicación por parte de los ciudadanos de discursos coherentes y fundamentales para la ciudad. Y esto va a tener una repercusión extraordinaria en la forma de gobernarlas, pero sobre todo, que es lo que nos interesa, va a tener una repercusión extraordinaria en lo que es la vida de la gente, ¿no? Y yo ahí reivindico una reflexión de Alfonso Álvarez Mora, que le conocerás, el catedrático de Valladolid de urbanismo, que además estuvo vinculado con Santiago hace muchísimos años, que habla de la contraposición de ese discurso asentado de la ciudad de la renta con el discurso de la ciudad, él llama, de la reproducción social, ¿no? Que ahí me parece que el término ilustra muy bien incluso algunos de los aspectos
que nos has presentado hoy, Carlos, por la tarde, ¿no? Esa manera de cambiar el chip, que es complicada, ¿no? Porque cuando somos propietarios, como me dijo a mí en una ocasión una persona muy próxima, viendo en una aldea gallega, en el borde del mar, ¿no? Que venían las leiras, ¿no? Los campos de trabajo que llegaban así hasta el mar, los acantilados en la playa, ¿no? Y a la playa, ¿no? Y había casi todas las leiras abandonadas, ¿no? Y me dijo ahí una persona a mí, me dice, fíjate, para lo único que va a servir ya es para construir, ¿no? Y este es el gran déficit que tenemos, ¿no? Que somos incapaces de comprender otras formas de vivir que además van a ser mucho más importantes, ¿no? para nuestro futuro y, ya digo, el de nuestros hijos, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien se anima a hacer algún comentario o alguna consideración. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me ha encantado. Me ha encantado esta última parte donde has puesto ejemplos de que con muy poco es más que suficiente. Pero hay una cuestión que me gustaría plantearte y es el tema de esas ciudades que has puesto como ejemplo, que han ido a menos, ¿no? Han quedado espacios libres porque la industria se ha desplazado a China. Y entonces esos espacios se están renaturalizando, pero gracias a que la producción de bienes se ha trasladado a China, igual que el tema del cambio climático. Aquí últimamente se dice que se está disminuyendo el efecto invernadero, o sea, la contribución de gases al efecto invernadero, pero es gracias a que la producción se está llevando a China, ¿no? No sé si podías comentar algo sobre esto. Bueno, realmente no es solo por eso. A ver, esas áreas industriales, aunque no se hubieran llevado a China, tenían que cerrarse, porque es que ya no eran sumamente contaminantes. Eso ya no cumple ninguna normativa medioambiental o sanitaria, es decir, de salud pública. Por lo tanto, antes o después, todos esos complejos industriales, que muchos proceden de finales del XIX, segunda mitad del XIX o principio del siglo XX, que la ciudad engulló, no tenían futuro. A verlo, en estos casos concretos de Milán lo tuvieron que cerrar porque se fue desplazando a China. Pero realmente la industria dura, contaminante en los centros urbanos es imposible hoy en día porque no cumple los requisitos de salud pública, ¿no? Por lo tanto, esa obsolescencia que es productiva y que es una parte de la obsolescencia es realmente un cambio de ciclo que está ahí. Probablemente por eso el plan territorial de Milán lo plantea. Es decir, que lo que no se ha ido a China es que hay que cerrarlo. Aunque siga siendo productivo, es que hay que cerrarlo porque contamina y daña la salud de las personas, ¿no? Entonces, realmente, yo es que creo que también la obsolescencia tenemos que verlo como una cuestión de oportunidad, y que no solamente empezó por ser esta la obsolescencia industrial, pero luego vino una oleada enorme de obsolescencia residencial, es decir, de edificios residenciales que la gente no quiere vivir en ellos simplemente porque no cumplen los estándares, ¿no? Y a esto está llegando una nueva oleada de obsolescencia que es de los edificios de oficinas, que ahora con los suelos técnicos no dan, la altura suelo-techo no permite colocar un suelo técnico, ¿no? ¿Sabéis? La altura suelo-techo, no sé cuánto estaría en un edificio de oficina, a lo mejor estaba en 3 metros. El suelo técnico es necesario para pasar por debajo la infinidad de cables y tal que hace falta en una oficina, ¿no? Y eso es una cosa que se coloca sobre unos soportes, pero que puedes tener que elevarlo 20 centímetros, 30 centímetros. Ya no te cumple la altura, ¿no? Eso está dejando obsoleto. En Sevilla, la sede central de la Caixa, que, bueno, han tenido que tirarla abajo porque no daba el suelo técnico, no daba altura suelo-techo, ¿no? Es decir, las cosas cambian muy rápidamente y no solo es que la industria se ha desplazado, es que la industria ya no puede estar en los centros urbanos o dentro del núcleo, la industria contaminante, ¿no? Es que las exigencias en la forma de vida hacen que haya mucho tejido residencial donde la gente no quiere vivir. Es que los edificios de oficinas se están quedando también obsoletos, ¿no? Por tanto, esto nos habla realmente de muchos edificios que ya no sirven en los centros de nuestras ciudades, ¿no? ¿Cuál es la opción? O rehabilitarlos o tirarlo y volver a construir, que es lo normal. Es decir, cuando estamos hablando de cosas pequeñas, eso es lo habitual. A ver, yo soy una persona, yo no soy maximalista con nada en la vida, ¿no? Yo creo ni dogmático con nada en la vida.
Y este discurso de la renaturalización, a ver, yo creo que hay que ponerlo en contexto y sirve para determinadas circunstancias, ¿no? Normalmente cuando tienes un área obsoleta bastante grande, ¿no? y que puede realmente funcionar como un pulmón realmente para la ciudad, como es el caso de Tempelhof, ¿no? Pero yo creo que es una opción para parte de esa oleada de obsolescencia que está en nuestras ciudades y que promete no parar, ¿no? Es decir, tenemos ciudades que no nos damos cuenta, pero lo físico se está dejando de servir y se está pudriendo. Y muchas veces decimos, sí, como en los centros históricos rehabilitamos las casas. No, o sea, ojalá. O sea, todos queremos vivir en el centro histórico de Santiago. Todos, si pudiéramos pagarlo, nos encantaría que nos rehabilitaran un apartamento en el centro de Santiago. Pero tú dile a una empresa que se mete en un edificio donde la altura suelo-techo no le permite poner un suelo técnico. No quiere. O sea, no quiere. No asociemos esto, porque lo que ocurre en los cascos históricos no es obsolescencia. Realmente hay un mercado enorme para rehabilitar eso y para reutilizarlo de otra manera, ¿no? Pero lo que ocurre fuera de los cascos históricos en las áreas de crecimiento son obsolescencias sin futuro. Es decir, nadie va a reutilizar eso, ¿no? La renaturalización es una posibilidad para determinados casos, ¿no? Como grandes complejos industriales abandonados y este tipo de cosas, ¿no? Pero no es solo el tema del desplazamiento de la industria china, es que las formas de vida están cambiando enormemente, las formas productivas, las formas de gestión de la riqueza, está cambiando todo, que la arquitectura se está quedando atrás. O sea, hay un cambio tipológico impresionante en lo que es la arquitectura. Bueno, buenas tardes. Preciosa la conferencia. Gracias. Y como vas mucho por Italia, conocerás a Francesco Tonucci, quizá. Sí. El otro día lo hicimos doctor honoris causa aquí en la Facultad de Santiago. No lo sabía. Y Francesco Tonucci en el discurso del doctorado, quiero decir, demandaba la consideración de los niños, la ciudad y los niños, decía. Hay que convencer a los alcaldes de que necesitan muchos niños en la ciudad, muchos niños en las calles, porque esto cambiará la forma de ver la ciudad. Los coches irán más lentos, las personas mayores atenderán más, que no les pase nada a los niños, que vayan con cuidado, los comerciantes sabrán que tienen niños por allí, que de alguna... Es decir, empezará a haber una comunidad que no existe, porque él decía, las ciudades se han construido para un varón adulto y trabajador, que tiene que ir a trabajar, usar su coche, etc. No sé, no dijiste nada de eso. Quizá, y ahora que ya me toca a mí por edad, también la ciudad de los mayores, quiero decir, que tampoco están demasiado pensadas para la gente de edad, ¿no? Es decir, ¿cómo se vincula todo esto con este nuevo concepto de urbanismo y de todo esto? Bueno, yo creo que esta reflexión, que es muy italiana, lleva más al tema, al concepto de città slow o slow city, ¿no? De ciudad lenta, ¿no? Que es muy de esto, de prestar atención a las pequeñas cosas y poner por encima de todo la calidad de vida, ¿no? El bienestar, ¿no? Saben, esto es muy bonito, el tema de ciudad lenta viene de slow food, ¿no? de la comida lenta, ¿no? ¿Sabéis? Sandro Petrini, cuando protesta porque van a abrir un McDonald's en Piazza España, en Roma, protesta, ¿no? Era el primer McDonald's que se había en Roma, ¿no? Protesta y funda un movimiento que en vez de fast food en inglés, que es comida rápida, le llama slow food, ¿no? Eso actualmente es un movimiento gigantesco. Hay slow schooling, de escuela, hay slow, todo, o sea, hay todo slow. Y hay un movimiento muy fuerte que es slow city, ¿no? O ciudad lenta, ¿no? Y tiene mucho que ver de esto hay una cosa muy curiosa que hace el slow city, que es no poner semáforo. ¿Y tú, cómo? No pone semáforo. Y dice, bueno, esto es una locura, ¿no? Va contra los peatones. ¿Sabéis por qué no pone semáforo? No pone semáforo y además potencia el que el asfalto y el acerado esté al mismo nivel, ¿no? La nivelación de asfalto y acerado. Que el acerado no esté un peldaño por encima, ¿no? No, qué locura. O sea, todo al mismo nivel y encima sin semáforo. ¿Saben por qué? Porque todo esto va acompañado de una normativa que dice
En toda esta área, te digo porque se implantó durante un periodo de tiempo en el centro de Sevilla y lo quitaron. En toda esta área de la ciudad, la prioridad número 1 es el peatón, después la bicicleta y después el coche. Lo tenéis. ¿Qué quiere decir eso? Si tú le das el más mínimo roce con una bicicleta a un peatón, haya hecho lo que haya hecho el peatón, la culpa es del ciclista, igual con el conductor del coche, ¿no? Entonces, no se pone semáforo, realmente es un tema de presión psicológica, tener al conductor absolutamente atento a el niño que puede salir, a la persona mayor que requiere ir más lento, cruzar la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es súper interesante el tema del Slow City, es muy atento a esto. Juegan con el tema del tiempo. Ellos dicen, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Uno de los grandes defensores del Slow City, ¿no? Que dice lo más valioso que tenemos en la vida es algo que no se puede comprar y es el tiempo, ¿no? Y por eso en todo Slow City uno lo juega mucho con políticas de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la entrada al colegio, hoy había quedado con Ángel, me dijo, no he podido llegar porque había un atasco enorme porque era la salida del colegio. Ellos escalonan la entrada y la salida de los colegios para que no haya ese estrés, tengo que estar a las 9 o tengo que estar, van escalonando, ¿no? Unos colegios entran a las 9, otros a las 9:15, otros a las 9:30, en un cierto ámbito, ¿no? La administración pública abre el sábado, ¿no? De que haya muchos temas que se pueda ver el sábado. Por ejemplo, los jueves por la tarde no abren los comercios en una Slow City, ¿no? Los jueves por la tarde, evidentemente los domingos tampoco, pero el jueves por la tarde están cerrados todos los comercios, ¿no? Y esto, pues, funciona así, ¿no? ¿Cuál es la cosa que, por criticar, ¿no? Uno se mira las Slow Cities de Italia, ¿cuáles son? Porque eso es un movimiento, te tienes que dar de alta. Primero, está pensado solo para ciudades pequeñas. Creo que ciudades de más de 50.000 habitantes ya no pueden ser Slow City, no las admiten, ¿no? Primero ya dices tú, bueno, estás restringiendo a ver, hay una enorme parte de la población que no vive en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Pero luego tú miras la lista de ciudades de Slow Cities en Italia y te das cuenta que todas ellas son lugares súper ricos. Es súper rico. En gran parte de población mayor como nosotros, de población jubilada, con un altísimo nivel de vida. Con un altísimo nivel de vida. Es decir, ¿cuál es la lectura? Es decir, es casi, no sé, es como una pregunta que me la hago yo mismo, ¿no? Es decir, ¿calidad de vida es algo solo de gente rica? Claro, pues tú te vas a Shanghai y le hablas de esto, te mueres de risa. Mire, le cuento otra anécdota. Prometí que era la última, era la otra, pero no era verdad. Esta es la última. Mirad, en este curso que yo doy en Piacenza, hay muchísima gente que viene de países en desarrollo, además muy agresivos, países muy agresivos, ¿no? Mis estudiantes son encantadores. Muchos de China y muchos de la India, ¿no? Y bueno, una chica de la India, una estudiante magnífica, solo hablamos de esto en clase y tal, y me vino una vez y me dijo, Carlos, su hermano tiene una tienda en Bombay, ¿no? La tienda abre 24 horas, con turnos de 12 horas, está abierta 24 horas, ¿no? Entonces yo hablé de este tema y ella en Piacenza iba a desayunar, o se hizo amiga de la dueña de una cafetería de Piacenza, ¿no? Entonces ella iba allí y la cafetería de Piacenza era como que abría a las 10 de la mañana y cerraba, pues se estaba abriendo como 4 o 5 horas, o sea, cerraba, imaginaos, a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, de 10 a 12 de la tarde a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces ella se lo contó a su hermano, fijaros, con una tienda, turnos de 24 horas, etcétera. Y el hermano dijo, pero habla con ella, indignado. ¿Pero qué pasa? ¿Y no quiere hacer dinero? Pregúntale, habla con ella, ¿cómo es que no? ¿Pero qué? ¿Por qué cierra la tienda? ¿Es una vaga? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces se acercó y un día le dijo, mira, tengo un hermano y tal, y quería saber, y me pregunta que por qué la tienda la cafetería, perdón, está abierta tan pocas horas. Y le contesta la chica, era una chica joven, de unos 30 años, le contesta, porque quiero pasar más tiempo con mi gato. Y era absolutamente verdad, era absolutamente verdad. Claro, ¿por qué es posible eso en Piacenza y no lo es en Bombay? Pues evidentemente esa chica en las 4 o 5 horas le da para tener el nivel de vida que ella quiere, sí, para alquilar un apartamento
tener una bicicleta, vestir dignamente, ir a conciertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente al hermano de la chica india en Bombay, pues 4 horas no le da para sobrevivir. Eso es verdad, pero también un tema de mentalidad, ¿no? Y esto es lo que me hacía preguntar, intentando responderle, que es que parece como que hace falta llegar a un cierto nivel de bienestar para empezar a poder permitirte cosas, ¿no? Es el propio discurso de Latouche, ¿no? Es como el decrecimiento es de países ricos, es algo de sociedades ricas, ¿no? El decrecimiento no es de una sociedad, él lo dice, que la India no puedes decir tú que no crezca, la India necesita construir miles de hospitales, kilómetros y kilómetros de autopista, necesita estar muchos años creciendo, ¿no? Hay yo que llevo un tiempo ya estudiando esto, al final cuando empiezas a ver dónde se aplica, y al final te salen lugares pues muy afortunados desde el punto de vista del nivel de vida de la gente y del nivel de educación de la gente también, ¿no? Son muchas veces personas con niveles académicos importantes y este tipo de cosas, ¿no? Creo que no he contestado nada. Sí. Muchas gracias por su intervención y esta interesantísima conferencia, que por cierto me ha recordado otra conferencia que usted tuvo aquí hace, no sé si 10 años sí, o por ahí. Más o menos, sí. Que fue interesantísima, que por cierto que lo veo usted muy cambiado, porque no le ponía cara. Digo, este señor, cara, que no le ponía yo... vale, vale. No, canas tengo desde 15 años, o sea que desde que tenía 15 años, o sea que... O este hombre se ha cortado el pelo o lo que sea, porque no es el que yo recuerdo. Bueno. Pero claro, al oírlo hablar y al oírlo ya poner los ejemplos de la Torre Peli, de Sevilla y tal, ya me doy cuenta que efectivamente... Que soy el mismo, sí. Y yo recuerdo que aquella vez fue interesantísimo. Recuerdo que nos puso usted como modelo el urbanismo holandés, que era usted un enamorado del urbanismo holandés, y que, por supuesto, versus urbanismo español, ¿no? Y que, es decir, todo esto para decirle que fue muy interesante, ¿no? Entonces, permítame un poco que sea un poco escéptico de lo que usted plantea sobre ¿cómo es? La burbuja biológica, ¿no? Sí, cápsula biológica. Cápsula biológica. La cápsula biológica, que me da la impresión de que eso son, digamos, soluciones muy pequeñas, digamos, ¿no? Para el inmenso problema que tenemos en las ciudades españolas especialmente, pero vamos, en el planeta, ¿no? Yo estaba pensando... Y con lo que hay construido, con lo que hay hecho ya, ¿qué hacemos? Porque eso es un problemón. Estaba pensando, por ejemplo, qué sé yo, en la Meridiana de Barcelona. ¿Qué hacemos en la Meridiana? La echamos abajo toda, le ponemos un bombazo y lo tiramos todo. ¿Qué hacemos con el ensanche de Santiago? El ensanche de los años 60 o por ahí, ¿no? Este desastre, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué solución podemos darle a esto? Más que la solución que dio Esteve en su momento, aquella de humanización del ensanche, porque es una cosa que está muy bien intencionada y tal, pero absolutamente insuficiente, como es natural, ¿no? Pero hablando de eso, estaba pensando en Granada, por ejemplo, la Vega de Granada. ¿Qué hacemos si ya no existe la Vega? Ya no existe, no sé si usted conoce Armilla, la zona de Armilla, todo eso era Vega, yo recuerdo que aquello era Vega todo, eso ya no existe tal, aquello es como Los Ángeles o algo así, no sé exactamente, es un desastre aquello. ¿Qué hacemos con todo esto? Ese es mi gran problema, ¿qué hacemos con lo que... Ya no hablo de Madrid o de Bilbao, otro desastre total, o de Valencia... Ya, bueno, un horror. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esta es mi pregunta. Bueno, si yo pudiera contestar a eso, no estaría aquí. Yo lo que creo que la solución a esto es, vamos a hacer lo que podamos, y lo que podamos
Poquito a poco. Está claro que no hay una solución contundente que decimos es que hay que hacer esto y lo aplicamos masivamente. El problema es de tal magnitud que probablemente hay que abordarlo desde 20.000 microestrategias. Poquito a poco aquí y un poquito allí y otro poquito allí y otro poquito allí. Y esta de la renaturalización evidentemente no es suficiente, pero puede ser una bastante poderosa. Puede ser una bastante poderosa, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que ya hay construido? En un país como este que tiene un problema de vivienda tan gigantesco, ¿qué vamos a tirar viviendas? ¿Qué vamos a tirar? No puede ser. Es decir, es que está el problema medioambiental, pero por otro lado está el problema social, ¿no? De la falta del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, por eso digo dos cosas. Es decir, esto no tiene una solución perfecta. Yo creo que nada más que queda frustración. Mira, yo no pertenezco a ningún movimiento ecologista, pero yo hay una cosa que le reprocho y es sinceramente el pesimismo. Es decir, ante todo no es suficiente, y esto, pero no es suficiente, y esto, pero no es suficiente, y esto, pero no es suficiente. Probablemente tienen razón, pero al final hay una parte enorme de la población que asocia el discurso ecologista con algo negativo, con algo insaciable que primero, le falta, esa parte de la población, probablemente le falta sensibilidad hacia el tema y no hay que culparla, no hay que culparla de eso por desconocimiento o por lo que sea, le falta, y si encima resulta que aquí se ha hecho esto, pero te viene, no, pero esto no hace falta, es que hay que seguir tal. A ver, yo creo que le falta un cierto optimismo y sobre todo falta decir, oye, esto es una cosa muy difícil y que no va a llegar un momento que digamos, uy, se acabó. Uy, mira, empezó a llover otra vez como llovía antes, empezó a hacer frío como hacía. Esto no va a pasar de pronto, no va a pasar de pronto. Entonces, yo creo que debemos aspirar a que esto no sea una debacle. A ver, el tema de la capa de ozono, que esto fue en los años 90 y tal, la prioridad no era el cambio climático, era la capa de ozono. ¿Qué tal que nos quedábamos sin capa de ozono? Por lo visto, según tengo entendido, hace poco, porque se dejó de hablar de la capa de ozono. Si alguien sabe de este tema, que lo diga, por favor. Yo es que hace poco leí como que se había recuperado un montón. Y digo, ¿y por qué no nos lo dicen? Por Dios, ¿por qué no nos dan una alegría? Dios mío, ¿por qué no nos enteramos de esto? De que aquello sirvió para algo, ¿no? Los esfuerzos que se hicieron, ¿no? Es una cosa... A ver, la solución completa... No va a empezar a llover como llovía antes, no van a volver esos inviernos que teníamos antes... o no lo veremos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos una emergencia? ¿Cómo evitamos lo peor? ¿Y qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer son 1000 cosas distintas y siempre para no conseguir el máximo, ¿no? Esto es como cuando tenemos una enfermedad que es crónica. ¿Qué podemos hacer? No vamos a volver a estar como antes en ese aspecto, pero oye, atacándolo de aquí, de allá, podemos sobrevivir, podemos seguir adelante y podemos ser felices, ¿no? Pues yo creo que es eso, yo realmente, porque yo creo que no genera más que frustración, ¿eh? El mensaje es decir, no, es que hay que hacer esto y que te vengan con un discurso hipermaximalista de hay que demoler todo esto y devolverle esto. La Vega de Granada, una pena horrorosa, ¿no? Una pena horrorosa, y además un área metropolitana muy mal urbanizada. Es que Granada tiene 240.000 habitantes y es que vive la misma población en un área además súper delicada, ¿no? Además, espectacular, esa vega que llega y luego está la montaña, ¿no? Pues está destruida. O sea, ¿qué hacemos? Pues no volver a repetir esos errores, ¿no? Es decir, desarrollar una conciencia de manera que si ahora se le ocurre a algún político sin cabeza plantear un tema así, pues que ahora sí que hay una sociedad como no la hubo en aquel momento, ¿no? Que diga, no, mire usted, esto no se hace. Yo me quedé alucinado. A mí todo este interés por el decrecimiento y tal me viene de varios inputs que me llegaron de manera descoordinada, ¿no? Y uno de ellos fue venía de Estados Unidos y nunca me acuerdo si esto ocurrió en Seattle o ocurrió en Portland, ¿no? Dos ciudades riquísimas, no sé si la conocen ustedes, son cerca de Canadá, ¿no? De la esquina noroeste del país, ¿no? Son dos ciudades súper ricas, ¿no? Y una de ellas creo que está Google o algo así, ¿no? Y la sede central, riquísima, ¿no? Y además un entorno natural excelente, ¿no? Entonces, si no es Google, es Microsoft, no me acuerdo muy bien, pero la empresa
le planteó al ayuntamiento hacer una inversión brutal, ¿no?, de miles de millones de dólares en ampliar, cuidado, eran industrias limpias, ¿eh? Se trataba esto suponía la llegada de miles de personas, pero de las miles de personas que todos los ayuntamientos se dan de tortas por atraer, que son ingenieros, diseñadores, o sea, de esta gente que paga impuestos, la gente pues educada, con un alto nivel de vida, etc. Lo que todo ayuntamiento sueña, ¿no? Y esta empresa planteó una inversión gigantesca en nuevos centros de oficinas de industrias limpias, y el ayuntamiento preguntó a la población. ¿Y qué dijo la población? Dijo que no. Dijo que no, que ya tenía... ¿Qué les dijo? Dijo, ya vivimos muy bien. Es que le dijo, es que ya vivimos muy bien. Y es verdad, viven súper bien, o sea, viven en casas de 300 metros cuadrados, unas parcelas gigantescas, con un entorno natural maravilloso. Ya vivimos estupendamente, ya no queremos seguir creciendo. Para. Porque 4 o 5 mil personas son, pues no sé cuántas hectáreas más construidas y urbanizadas, probablemente maravillosamente bien urbanizadas, ¿no? Y esas industrias, pues probablemente uno lo ve y le gustaría quedarse a dormir en la nave de la industria, de lo moderna, de lo bonita y de lo cool que es, ¿no? Pero es esto, es decir, hay un momento, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, no sé si a ustedes, ¿no?, pero que uno dice en el trayectoria personal, ¿no?, de... quizás a 40 años estás todo el rato trabajando y tal, y voy a no sé qué, y ahora yo mi carrera académica, ahora tengo que no sé qué y no sé cuánto y tal. Y cuando llega un momento en que dices, por cualquier circunstancia o por alguna desgracia que te ocurra a ti o a tu familia, o simplemente porque maduras, ¿no?, que dices, no, paro, si ya vivo estupendamente. O sea, tengo un sueldo que me va súper bien, que tengo el coche, que tengo la casa, que tengo mi segunda residencia, paro, trabajo menos, ¿no? Y es el momento que empiezas a decir que no a encargos. No lo quiero hacer, porque me dedicaría muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en cierto modo, yo creo que esta mentalidad de ser consciente, que además que solo es exigible a esas sociedades que han alcanzado ese grado de bienestar, pues puede hacer mucho por poquito a poco ir remediando la cosa. Y sobre todo serán esas las sociedades que dirán que no a cosas como la Vega de Granada, ¿no?, que dirán, no, ni hablar, aquí no se construye, ¿no? Pero realmente yo creo que esperar una solución contundente al problema solo nos va a crear frustración. Solo nos va a crear frustración y rabia, además, ¿eh? Rabia, además, contra el ecologismo y contra que ve esto, si todo sigue igual, y venga a exigir y tal, y pesimismo. Entonces, yo creo que habría que empezar a decir, oye, esto, que además no lo sé, sea lo científico, es decir, imaginamos que hacemos todo lo que decís, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Pues a lo mejor dicen, mira, es que es una cosa que no lo vas a ver tú, y probablemente no lo van a ver tus hijos, sino a lo mejor lo ven tus abuelos. Perdón, tus abuelos no, tus nietos, ¿no? A lo mejor lo ven tus nietos, tus abuelos lo vieron, ¿no? A lo mejor lo vuelven a ver tus nietos, ¿no? Y ser realista, y lo que sí que estoy convencido que no hay una única solución, se hubiera aplicado, ¿no? O sea, se hubiera aplicado en algún sitio, ¿no?, por muy costosa que fuera. Es que son 20.000 cosas pequeñas, ¿no? Y lo micro es la clave de muchas cosas, ¿no? La microintervención, el hacer cosas pequeñas, pero muchas y por muchos lugares, ¿no? Lo otro es frustrarte, de verdad, frustrarte. Bueno, muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por tu intervención. Voy a hacer... Te voy a entregar en nombre del Ateneo este recuerdo, ¿no?, de tu nueva visita a Compostela. Muchas gracias por el esfuerzo.